Muy buenos días, licenciada. A continuación, el grupo número 2. El tema perdón, las panelistas de este grupo son como integrantes. Tenemos a la panelista número 1, que es Carelis Freire, la panelista número 2, que es Alba Encalada, y mi persona, América González, como moderadora. En nuestro tema se titula Participación del educador de nivel inicial en la evaluación psicopedagógica. Como introducción, tenemos, desde el primer día de clases, el docente identifica la diversidad de sus alumnos, la cual responde a múltiples factores económicos, sociales, culturales, geográficos, étnicos, religiosos, así como a las diferencias interculturales, psíquicas, sensoriales, motoras y de identidad de género. Sin embargo, históricamente, esta diversidad no ha sido considerada en la práctica educativa, predominando estrategias homogéneas que limitan el desarrollo individual de los estudiantes. Ante esta situación, la evaluación psicopedagógica surge como una herramienta esencial, ya que no solo identifica necesidades educativas, sino también capacidades y fortalezas, permitiendo así organizar planes de trabajo adecuados a cada estudiante. Su función es eminente orientadora, ya que facilita al docente el conocimiento profundo de su grupo o en lo individual y colectivo, y posibilita la comprensión de sus contextos familiares, culturales y comunitarios, factores que determinan su desempeño y aprendizaje. A continuación, mi compañera. Primeramente tenemos los datos generales. ¿Qué son? Bueno, los datos generales constituyen el primer apartado esencial en el registro de antecedentes de una evaluación psicopedagógica. La función de ellos es identificar y contextualizar al alumno, facilitando la comprensión de su situación educativa y personal. Los datos van a permitir asegurar la pertinencia y la confidencialidad del proceso, así como adaptar la intervención posterior a las características especiales del estudiante. ¿Qué incluye? Aquí incluye, por ejemplo, los datos personales, que son nombres completos, género, fecha, lugar de nacimiento, edad. En datos escolares, vueltas serían el centro educativo, el curso, el grado actual, la historia escolar, si han habido repeticiones de año, cambios de algún centro, etcétera. Datos de la familia, esto incluye el nombre de padres, tutores, dirección, teléfonos de contacto, estructura familiar, convivencia, ocupación de los padres, nivel educativo. Datos de salud serían los antecedentes médicos relevantes, enfermedades, alergias, discapacidades y medicación actual. En datos en motivos de la evaluación serían las razones o circunstancias que han llevado a solicitar la evaluación. Pueden ser con dificultades detectadas, necesidades específicas y la orientación escolar. Y con datos administrativos sería la fecha de la solicitud o derivación, la persona o institución que solicita la evaluación o el profesional encargado. ¿Y para qué son importantes? Bueno, estos datos van a permitir identificar al alumno sin ambigüedad y contextualizar su proceso educativo. También van a detectar relaciones entre características personales, familiares y escolares con dificultades presentadas y proporcionar información necesaria para orientar la evaluación y la intervención psicopedagógica de manera individualizada. Todos estos elementos constituyen la base del registro de antecedentes y son un punto de partida imprescindible en cualquier informe psicopedagógico, completo y profesional. Como siguiente tenemos la composición familiar. ¿Qué es? Es un aspecto esencial para comprender el contexto personal y social del estudiante, ya que influye directamente en su proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué incluye? La estructura familiar, que es la descripción del tipo de familia, ya sea nuclear, extensa, monoparental, reconstruida, en donde los miembros que integran el hogar, quienes conviven con el niño y sus roles dentro del núcleo familiar, para poder situar al estudiante en el marco social donde se desenvuelve. Las relaciones familiares y la dinámica interna, es decir, cómo se relacionan entre sí los miembros de la familia, la calidad de comunicación, el ejercicio de la autoridad, las formas de establecer límites y de resolver conflictos, así como la autonomía que se fomenta en el niño. También los valores y actitudes predominantes, que es decir, que son los principios que la familia promueve, como el respeto a la educación, la diversidad, el esfuerzo y las diferencias individuales.
Y por último, la participación y apoyo familiar en el proceso educativo, que es el nivel de implicación de los padres o cuidadores en la escolarización, disposición para colaborar con la escuela o profesionales y condiciones materiales en el hogar para favorecer el estudio. ¿Cuál es la importancia de la composición familiar? Bueno, la valoración de la composición y la dinámica familiar nos va a permitir entender aspectos emocionales y sociales y culturales que pueden afectar el rendimiento y comportamiento del niño en la escuela. También identificar fortalezas y limitaciones del entorno familiar para diseñar intervenciones ajustadas a la realidad del alumno y fomentar una relación positiva y colaborativa entre escuela y familia. Como siguiente tenemos los antecedentes. ¿Qué son? Estos son el apartado de antecedentes, son un pilar fundamental que recoge una visión amplia e integrada del niño o niña, su historia y su entorno, que es clave para planificar una intervención educativa efectiva y ajustada a las necesidades específicas. ¿Qué incluyen los antecedentes en esta fase? Bueno, incluyen datos personales y escolares, como antes lo mencionamos, el nombre, la edad, el curso, el historial académico. El motivo de la evaluación, que son las razones que han llevado a realizar la evaluación, como dificultades detectadas en el aprendizaje y comportamiento o desarrollo. Información clínica y social relevante, como antecedentes médicos, diagnósticos, historia familiar, aspectos sociales y emocionales que pueden influir en el desarrollo del estudiante. También incluye el desarrollo del estudiante, que es una información sobre su evaluación cognitiva, motora, comunicativa, social y afectiva, así como el estilo de aprendizaje y la motivación. El contexto familiar, escolar y social, que son las condiciones del entorno que afectan al proceso educativo, incluyendo dinámicas familiares y apoyo recibido en la escuela. Las evaluaciones previas y registros anteriores, que son los resultados de observaciones, pruebas o intervenciones anteriores que aportan antecedentes sobre el desempeño y necesidades del alumno. ¿Y por qué es importante esta fase? Porque esta información nos va a permitir comprender características individuales y su contexto para personalizar la evaluación. Nos va a permitir identificar posibles factores causales o influyentes en las dificultades presentadas y va a facilitar la coordinación con la familia y la escuela para un enfoque integral. Muy bien, compañera, muchas gracias. En base a lo que usted nos ha explicado en este panel, surge una duda, la cual nos gustaría que nos la explique. ¿Cómo influyen los antecedentes familiares y escolares en la detección y abordaje de dificultades educativas? Claro, compañera, con gusto. Bueno, considero que los antecedentes, tanto familiares, escolares y personales, funcionan como una lupa que va a permitir ver más allá de los síntomas visibles en el aula, al conocer la estructura y la dinámica de la familia, el historial académico, el contexto social y los hechos significativos del desarrollo del estudiante, se va a poder identificar patrones, factores de riesgo y recursos que inciden en las dificultades y fortalezas del niño o niña. Por ejemplo, un cambio frecuente en la escuela, una comunicación familiar deficiente o antecedentes médicos relevantes suelen estar vinculados a desafíos particulares en el aprendizaje o en la conducta. Gracias. Muchas gracias, compañero. A continuación, la panelista Alba Encalada. Claro, compañero, mucho gusto. Les daré sobre qué es el registro de antecedentes, historia educativa. Es un documento aportado dentro de la evaluación psicopedagógica, el expediente del estudiante o la ficha individual en el que se recopila de manera organizada y cronológica toda la información relevante sobre la trayectoria escolar de cada uno de los niños. Su propósito es conocer y analizar cómo ha sido su recorrido educativo desde los primeros años hasta el momento actual, identificando aspectos que pueden ayudar a comprender mejor su proceso de aprendizaje, necesidades, logros y posibles dificultades. ¿Qué suele incluir en la historia educativa? Aquí incluye la edad y nivel educativo de inicio, instituciones educativas a la que ha asistido, repeticiones, cambios de escuela o interrupciones, observaciones sobre la adaptación escolar, evaluaciones anteriores, informes pedagógicos o de diagnóstico, apoyos, refuerzos, también los logros significativos y las dificultades destacadas. ¿Y para qué nos sirve? Para comprender en el contexto educativo del estudiante, detectar factores que han influido positiva o negativamente en su proceso de aprendizaje,
Además, facilitar la planificación de estrategias de apoyo personalizadas. También respaldar la toma de decisiones en orientaciones, adaptaciones o derivaciones. A continuación, les voy a hablar sobre las consideraciones etiológicas. El término etiológico proviene de la etiología, que significa estudio de origen, causa de algo, especialmente de una enfermedad o trastorno. Aquí tratamos sobre un registro de antecedentes en un informe pedagógico. Las consideraciones etiológicas son reflexiones o datos que apuntan a qué causas o factores podrían explicar las dificultades de aprendizaje, los problemas de conducta, las alteraciones del desarrollo o cualquier situación particular que presente cada uno de los estudiantes. Estas causas pueden ser biológicas, psicológicas, familiares o ambientales. En las biológicas abarca complicaciones parentales, antecedentes médicos o genéticos. En las psicológicas, factores emocionales, experiencias traumáticas. Familiares o ambientales abarca la dinámica familiar, las carencias afectivas y el entorno escolar. ¿Para qué sirve? Para entender el porqué de las dificultades observadas, no solo describir qué ocurre, sino explicar. Además, permite identificar factores de riesgo, ejemplo como antecedentes parentales, problemas médicos tempranos, factores familiares y factores protectores. Facilitan también la planificación de intervención adecuadas en el contexto de la historia individual del estudiante, que suele incluir las consideraciones etiológicas pueden incluir factores biológicos o médicos, también factores hereditarios, factores psicológicos, factores sociales y familiares. A continuación, les voy a hablar sobre las consideraciones ambientales. ¿Qué son las consideraciones ambientales? Hacen referencia a todos aquellos factores del entorno en el que vive y se desenvuelve el niño, que puede influir en su desarrollo y aprendizaje y conducta. Por ejemplo, en las condiciones de la vivienda, nivel socioeconómico familiar, estabilidad familiar, estímulos culturales, relaciones con los compañeros y entorno escolar. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, compañera, muchas gracias. En cuanto a lo que usted nos ha expuesto, ¿nos puede contestar qué es el registro de antecedentes de la historia educativa? Claro, compañero. Es un documento o apartado dentro de la evaluación psicopedagógica. Es el expediente del estudiante o la ficha individual, donde se recopila de manera organizada y cronológica toda la información relevante sobre la trayectoria escolar de un niño o niña. Su propósito es conocer y analizar cómo ha sido su recorrido educativo desde los primeros años hasta el momento actual, identificando aspectos que ayuden a comprender mejor su proceso de aprendizaje, sus necesidades, logros y posibles dificultades. Muy bien, muchas gracias, compañera. En conclusión, en base a lo que nuestras compañeras han expuesto esta noche, podríamos decir que tras la recolección sistémica de datos y la aplicación de los instrumentos de evaluación planificados, se observa la importancia de analizar de manera articulada los resultados obtenidos, considerando tanto las evaluaciones cuantitativas como cualitativas. Este análisis integral permite construir un diagnóstico psicopedagógico fundamentado no solo en indicadores de rendimiento, sino que también en factores emocionales, sociales, familiares y culturales que influyen en el aprendizaje y el desarrollo del niño. Como conclusión general, tenemos que la evaluación psicopedagógica constituye un proceso esencial en la educación inicial, pues permite comprender la diversidad que caracteriza a cada niño o niña, sus contextos y sus trayectorias de desarrollo. En este sentido, la participación del educador de nivel inicial adquiere una relevancia central, ya que es quien convive cotidianamente con los estudiantes y observa de manera directa sus comportamientos, habilidades, dificultades, intereses y formas de interacción. Como se desprende del análisis realizado, la diversidad de la aula se expresa en múltiples dimensiones, cognitivas, emocionales, sociales, sensoriales, motoras y culturales.
Tradicionalmente, estas diferencias no eran consideradas en profundidad, puesto que la evaluación se limitaba a la aplicación de instrumentos normativos estandarizados que clasificaban a los estudiantes en categorías de éxito o fracaso. Sin embargo, la evaluación psicopedagógica actual propone un enfoque inclusivo y orientador, donde el docente se convierte en un agente clave para la comprensión integral del estudiante, aportando información significativa sobre su desempeño y el desarrollo de los diferentes contextos en los que participa. Muchísimas gracias.